Bienvenido al doctor Neira, que está con nosotros en RTL Noticias y Conectados TV. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación y un placer de conversar con ustedes. Doctor, la motivación de nuestra comunicación con usted es justamente el riesgo por el virus de sarampión que se está dando no solamente en Lima, sino en otras regiones del país. Hay casos de sarampión en el Perú en este año y eso ha causado mucha preocupación en la población. Usted, especialista en salud pública, domina el tema y quisiéramos que nos oriente, por favor, ¿qué es el sarampión? ¿Cómo es el contagio, doctor? El sarampión es una enfermedad viral que ataca principalmente a niños con síntomas importantes en algunos casos y que hace 20 años no se veían casos en Perú. Pero hoy estamos volviendo a ver un brote, pareciera importante, que se está dando. Esto se manifiesta con fiebres altas, alrededor de 40 grados, con tos, congestión nasal importante, con lagrimeo y malestar general de los niños, ¿no? Esa es una etapa inicial. Y luego, después de 7 días más o menos, de 7 y 14 días de contacto con el virus, se empieza a presentar erupciones, especie de sarpullidos, que se presenta a nivel inicial de la zona posterior de la cara, un poco en la cara, y luego baja por todo el cuerpo. Así se manifiesta sarampión. Bien, ¿y quiénes están propensos a poder contagiarse o poder tener sarampión, doctor? Principalmente los niños son los más vulnerables en este caso. Puede también contagiarse, podemos contagiarnos adultos mayores, pero generalmente nuestra población está mucho más protegida por contagios previos y sobre todo vacunas. Y entonces en este caso la población vulnerable son la de los niños. ¿Por qué los niños, doctor? Porque ellos no tienen las defensas completas en esa etapa de la vida y entonces están en el proceso,
alrededor de 40. Es importante. Fiebre. Lagrimeo, congestión nasal, algún dolor de garganta son los síntomas iniciales. Luego, pasado unos días, la presencia de erupciones cutáneas alrededor de la posterior de la cabeza, por el cuello, la cara, y va bajando. Esos son los síntomas y signos importantes para poder sospechar que es un caso de sarampión. Antes que se presenten estas erupciones cutáneas, doctor, se puede de repente por ahí confundir con un contagio de repente del COVID, ¿verdad? Porque fiebre, está diciendo usted, ¿no? Dolores, y también en la garganta se presenta dificultades. Sí, la mayoría de virus tienen estas respuestas, pero el diagnóstico diferencial que puede ayudarnos a pensar que es sarampión son las erupciones cutáneas. Esa es la diferencia entonces con esta enfermedad. Doctor, ¿y tiene usted cifras? Imagino que en salud pública se manejan cifras de la evolución de esta enfermedad. ¿Está evolucionando rápidamente en el país en estos días, doctor, o es que se ha logrado parar? Las únicas cifras oficiales que tenemos son las del MINSA. Hay 2 casos, un caso importado que llegó de Europa, un caso autóctono de un niño acá en el Surco, y hay 34 casos sospechosos. Y es el Ministerio de Salud quien nos tiene que decir si efectivamente son. Si son 34 casos sospechosos, creo que es un brote importante porque alrededor debe haber muchísimo más casos. Y es ahí donde vamos a ir desarrollando y haciendo un análisis. Por ahora es lo que tenemos. ¿Y por qué se está dando en esta época estos casos, doctor? Hace mucho tiempo no hablamos del sarampión. ¿Es que no se están cumpliendo con las vacunaciones? ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor? 20 años que no teníamos casos de sarampión. Claro. Y esto es porque el programa de inmunización de sarampión no ha funcionado bien y se cree que cerca de 900,000 niños no tienen su esquema completo de vacunas de sarampión, que son 2 dosis. Y en ese contexto, pues la bajó la confianza en las políticas sanitarias de nuestro país por todo lo que vivimos, y entonces a partir de ahí la población no ha estado acudiendo, y claro, también se cerró el primer nivel de atención en su momento. Es por eso que necesitamos invocar a los padres para que lleven a los niños a completar sus programas de vacunas. No es por alarmar a la población, sino para que tomen precauciones. Estuvimos leyendo una nota en donde decía que casos de sarampión, si se deja pasar, hasta puede llevar a la muerte. ¿Eso es cierto, doctor? Sí, los casos graves de sarampión, yo te decía, que pueden terminar con encefalitis o neumonías y pueden llevar a la muerte a los niños. O sea, a ver, no es alarma, pero hay que por eso es importante acudir a las vacunas. Claro que sí. ¿Y qué es lo que pueden hacer en el caso de que se detecte ya un caso de sarampión? Un padre, primeros auxilios, ¿qué debe hacer el papá o la mamá? Controlar la fiebre, que es importante, y a partir de ahí acudir a un establecimiento de salud de primer nivel para que el médico, el personal sanitario pueda orientarlos adecuadamente. No hay un tratamiento específico salvo el manejo de los síntomas, y para que estos no se compliquen hay que acudir al establecimiento de salud de primer nivel. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por haber atendido nuestra llamada y sinceramente le agradecemos porque a través suyo la población peruana ya tiene una información más concreta de qué cosa es el sarampión, cómo se contagia y qué es lo que debemos hacer. Doctor, le enviamos un gran abrazo y felicitaciones por la labor que viene cumpliendo al servicio de la población. Muy amable, doctor. A ustedes, muchas gracias. Siempre será un placer de conversar con ustedes y que estén bien. Ok, igual, doctor. El doctor Omar Neira, especialista en salud pública, estuvo con nosotros hablando de los casos de sarampión que se están dando en el Perú en este año. Mira, imagínese el doctor, hace 20 años nos dijo que no se producía casos de sarampión. Imagínense, hace 20 años, y pues estuvimos tranquilos, normalmente, nos hemos relajado, o sea, el sistema de salud se ha relajado en el Perú y ya están brotando, están viniendo de nuevo enfermedades. Hay que tener una política, por favor, muy adecuada en cuanto a prevención se refiere. Hay 2 casos comprobados, por ejemplo, en Lima, y uno es importado, es lo que manifestó el doctor.
de esta enfermedad preocupa mucho el incremento de casos y sus consecuencias en morbilidad y mortalidad, por lo que está siempre en la preocupación de los organismos internacionales. Más aún, considerando que en el año 2019, escuchen bien, en el año 2019, señores, según la UNICEF, los brotes de sarampión aumentaron en todo el mundo debido a que más de 20 millones de niños no han recibido la vacuna en los últimos 8 años. Y de eso justamente nos está hablando el doctor. No, nos hemos relajado, pues, el sistema de salud se ha relajado. No han recibido 20 millones de niños vacunas. No han recibido vacunas. En el caso del Perú, concretamente, los 2 casos de sarampión se han dado en un joven de 21 años. Mira, y esto no solamente, bueno, población más afectada a los niños, ¿no? Pero también puede ser la población juvenil, de repente, o tercera edad. 2 casos de sarampión se han dado a un joven de 21 años que se habría contagiado en un viaje a Europa. O sea, este es un caso importado. Una niña de 10 meses de edad, ambos en Surco, y no serían los únicos. Se está investigando si es que existe algún tipo de relación entre ambos casos. El MINSA ha informado por su parte, como medida de prevención, seleccionaron 34 casos para su investigación que están en espera de resultados de laboratorio o de una segunda muestra de sangre, pero se sospecha que se trataría de sarampión. Así es que tienes que tener en cuenta lo siguiente, padre de familia, vamos a repetir lo que nos ha dicho el doctor. Vamos a repetir lo que nos ha dicho el doctor. Los síntomas de sarampión, hay que tener en cuenta esto, señores. Esto no es broma. Los síntomas de sarampión son fiebre alta. Fiebre alta, igual como se presenta el COVID, ¿no? Las enfermedades virales, dice el doctor, se presentan de esta forma, con fiebre alta, congestión, secreción nasal, ojos enrojecidos. No vaya a confundir usted, estoy con COVID, ¿no? Y es sarampión, ¿no? Faringitis, claro que sí. Tos. Y lo que diferencia de otras enfermedades virales del sarampión es que aparecen las pequeñas manchas blancas en las mejillas. Después aparecen erupciones cutáneas en la piel, ¿no? Que se denominan las ronchas, ¿ya? Nosotros decimos ronchas en términos populares, pero son, en términos médicos, erupciones cutáneas. Tiene 3 etapas: la prodómica, el brote y la seca. Durante la primera etapa aparecen síntomas similares al de una gripe. Así es, no es una gripe simple, aparece así en esta primera etapa. O sea, fiebre, conjuntivitis, malestar en general. En el brote propiamente dicho aparecen las manchas rojas en la cara. También pueden aparecer en el cuello, en el tronco, y la fiebre puede llegar hasta 40 de temperatura. Ya en la tercera etapa, o la fase seca, el paciente ahí tiende a recuperarse, ¿no? Son de especial cuidado, señores, la primera y la segunda etapa. ¿Por qué? Dicen ustedes. Esa es la etapa, la primera y la segunda, es cuando se suelen presentar complicaciones. En la seca ya no, pues, ¿no? En la primera y segunda pueden presentarse complicaciones, de eso hay que tener mucho cuidado. Se debe considerar que este virus se transmite por secreciones y o gotículas de saliva. Están hablando cerquita de otra persona y no sabe que está ya con los síntomas de sarampión y fuácate, le contagia. ¿No? Pues esto puede salir de la nariz, de la boca, la faringe de las personas infectadas. Hay que taparse la boquita, hay que taparse la nariz al momento de toser y estornudar. Ya nos hemos olvidado de esas medidas de precaución. ¿Qué hacíamos durante la pandemia? No nos podíamos el antebrazo en la boquita cuando teníamos que respirar. Teníamos que estornudar. No nos poníamos así. Mira lo que nos están viendo en televisión. Así, mira. Nos poníamos, así nos poníamos. Levantábamos el brazo y poníamos a la altura del codo
poníamos nuestra boca y estornudábamos. Nos hemos olvidado de esas medidas de precaución que hemos aprendido durante la pandemia. O sea, hemos vuelto a nuestra vida anterior. Yo pensé realmente que íbamos a cambiar, pero no ha sucedido así. Hay que taparse la boca